el esplendor de un rey, vestido en majestad, todo regocijaos, cubierto en luz está. La oscuridad saldrá y tiembla ante su voz, Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. No existe el tiempo en él, pues Jesucristo es el principio y el final, Los tres en uno son, la Santa Trinidad.
Solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. En este día, mis queridos hermanos, vamos a tener un tema muy apropiado para la ocasión y es 3 cualidades de un buen líder. Y la cita bíblica principal de la cual vamos a extraer el desarrollo está en Hechos capítulo 6, versículo 3. La palabra de Dios allí nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Padre amado, te agradezco infinitamente tu amor, tu bondad, tu gran misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos ha hecho parte de tu pueblo, parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, tú nos has llamado con un propósito, con una definición clara de qué nos ha puesto a hacer en tu cuerpo, que es la iglesia. Te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno, Señor, aquellos que tienen una función ministerial y aquellos que, aunque no tienen una función ministerial, ejercen una función en tu cuerpo, que es la iglesia, para que unos y otros puedan cuidar estas 3 cualidades que estaremos estudiando en este día a través de la disertación de tu palabra. Señor, ayúdanos, oh Dios, a vivir de esta manera, siéndote fieles a ti y cumpliendo con el llamado que nos ha hecho. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: 3 cualidades de un buen líder. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó durante 40 años por un desierto, hasta que finalmente pudieron llegar a la tierra de Canaán. Como ya nosotros sabemos, había un líder que era Moisés, y a él le correspondía la administración de la justicia en la aplicación de las leyes y de los litigios que habían entre los israelitas. Es importante nosotros tener claro que Israel no era una iglesia, Israel era una nación, y como nación se necesitaban 3 tipos de leyes: la ley civil, que era la ley de los litigios, de las situaciones, lo que mandaba la cárcel a una persona. Habían personas que eran apedreadas por el pecado. Esto era parte de la ley civil. Estaba la otra ley, la ley ceremonial, la que tenía que ver con los sacrificios, con las diferentes celebraciones de las fiestas que Israel debía celebrar todos los años. Pero estaba una tercera ley, la ley moral, la ley de los mandamientos, de la obra que el pueblo tenía que hacer para comportarse de una manera adecuada. Moisés tenía una gran tarea. Él debía administrar la justicia en la aplicación de las leyes que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Pero hermanos, eran más de 2 millones de personas. A Moisés se le hacía imposible atender todos los casos. Se la pasaba
desde temprano en la mañana hasta la noche atendiendo diferentes situaciones del pueblo. Un día, Moisés recibió la visita de su suegro, llamado Jetro. Lo fue a visitar. Y Jetro, mientras estuvo allí con Moisés y su esposa, hija de él, llamada Séfora, estuvo viendo lo que estaba pasando. Era un hombre de experiencia, Jetro. Entonces llamó a Moisés y le aconsejó que él tenía que elegir del pueblo a hombres que tuviesen experiencia y que fuesen idóneos para administrar justicia y que tuviesen cualidades para poder ayudarlo a él en la tarea que él tenía que realizar. Y en el libro de Éxodo, capítulo 18, versos 21 y 22, aparecen las características que debían tener aquellos líderes. Dice aquí la palabra de Dios: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Noten, hermano, para formar liderazgo hasta de 10 personas. Así que había un liderazgo inmenso, dice el verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. No existe el hombre equipo. Existe un equipo de personas que trabajan, y esto es algo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este fue el origen, ¿sabe de qué? De los ancianos en el pueblo de Israel. Así que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, los ancianos eran estas personas, líderes que estaban con la responsabilidad de dirigir aquel pueblo en diferentes grupos, diferentes segmentos de la sociedad de los israelitas. Cuando Cristo fundó la iglesia, ¿qué pasó con los ancianos? Estos eran ancianos, así se llamaban estos líderes. ¿Qué pasó? Vinieron a ser los pastores u obispos que fueron encargados por Dios de dirigir las diferentes iglesias en todos los lugares. Pasaron 1500 años después de aquella decisión que hubo que tomar en el desierto a través de Moisés para que vinieran a existir los ancianos. 1500 años después pasó otra situación. Pero ahora no pasó en el pueblo de Israel, sino que pasó en la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Fue que el crecimiento que estaba teniendo aquella iglesia causó un problema. ¿Cuál fue el problema? Que las viudas de los griegos, ¿quiénes eran los griegos? Eran judíos, no eran griegos de Grecia, eran judíos que habían nacido fuera de Israel, y este era el nombre que recibían, griegos. Las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en sus necesidades diarias.
había un cuidado de las viudas, bueno, no de todas las viudas, sino de las viudas necesitadas. Y se produjo una murmuración. Usted sabe, hermano, que a veces se produce ese bullicio y ese comentario y cruza de una persona a otra. Pues esto se produjo y esta murmuración llegó a oído de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Eran los líderes materiales de la iglesia. Después que Cristo ascendió a los cielos, la responsabilidad de la iglesia recayó sobre los 12 apóstoles y luego sobre los ancianos que estaban junto con ellos, pero los líderes principales en ese tiempo eran los apóstoles. Los apóstoles oyeron la situación, se enteraron del problema, pero no se dejaron arrastrar por el problema, sino que guiados por el Espíritu Santo buscaron una solución, una alternativa. El buen líder, cuando se presenta un problema, no se deja arrastrar por él, sino que siempre va a buscar la mejor alternativa para resolverlo. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a facilitar las cosas, no a estancarlas, no a impedirlas. Y a veces se presentan situaciones que hay que buscar la mejor alternativa, la mejor forma. Hay momentos en que para tomar una decisión hay que hacer sacrificios y que hay que estar dispuesto a hacer sacrificio para el bien, para el bienestar. En la vida, toda actividad que una persona quiera realizar y desee que avance, tiene que hacer sacrificios. Sin esfuerzo no se logra éxito en este mundo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Porque se produjo aquella murmuración. Se estaba comentando, ¿qué pasa? Las viudas de nosotros son descuidadas, mientras que las de los otros, los que han nacido aquí, son bien atendidas, bien protegidas. Y aquel comentario estaba creciendo y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, recuerde, el líder tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo que el líder no puede ver. El Espíritu Santo sabe qué es lo que hay realmente en el corazón y en la mente de las personas. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a discutir, no, ustedes están difamando, ustedes. No, hermanos, había que buscar una solución. Y ellos, ¿qué hicieron? Convocaron a una asamblea de todos los creyentes. Mandaron, y esto está en este capítulo 6, lo que estoy es resumiendo el contexto del versículo que vamos a desarrollar, pero ellos convocaron a una asamblea y en esta reunión, cuando ya estaban reunidos los hermanos de la iglesia de Jerusalén, les encomendaron hacer lo que hemos leído al inicio de esta predicación. ¿Qué debían hacer los miembros de la iglesia? Vea conmigo el verso 3, capítulo 6. ¿Qué debían hacer? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Resolver el problema que había, la distribución diaria, que no hubiese ningún descuido. Noten, para este caso solo eran necesarios 7 varones. De esta manera se resolvía el problema. ¿Saben lo que pasó allí, hermanos? Esto fue el surgimiento de un nuevo ministerio en la iglesia. Y el primero de todos, que fue el ministerio de los diáconos. Este es el origen del diaconado en la iglesia. La palabra diácono se deriva de servicio.
diaconía en griego es servicio. Incluso los funcionarios públicos en el mundo griego eran llamados diáconos, porque esto es lo que significa servicio. En este caso, los diáconos fueron elegidos ¿para qué? Para ayudar a los apóstoles y a los ancianos en el ministerio de la obra de Dios. Y quiero decirle, mis hermanos, que este no fue solo el inicio del diaconado, sino que también fue el comienzo de cuántos ministerios hagan falta en una congregación. ¿Qué fue lo que hizo que surgieran los diáconos? Un problema que había, la solución. Entonces, cuando haya alguna necesidad en la iglesia, esto puede crear ¿qué cosa? Un ministerio. Un ministerio es el que viene a ayudar a esa necesidad de la iglesia. Ahora, esos líderes debían ser elegidos. Recuerden, ¿cuál fue la recomendación? Busquen ¿cuánto? 7 hermanos, 7 varones en este caso. Pero estos líderes debían ser elegidos no porque a alguien les simpatizase, ni por sus apariencias, sino que debían tener 3 cualidades. Primero, debían ser ¿qué? De buen testimonio. Segundo, debían estar llenos del Espíritu Santo. Y tercero, debían tener sabiduría. ¿Para qué? Para desarrollar su ministerio. 3 cualidades que todo líder cristiano debe tener. Hoy día, ¿es diferente? Tristemente, hermanos, se da que muchas veces una persona es elegida para desarrollar un ministerio por otras razones. No, por estas 3 razones. Cada persona que Dios llama para servir en un ministerio de la iglesia debe tener estas 3 cualidades. Así que hoy hemos estado acá hablando y seleccionando diferentes ministerios, y cada persona que forma parte de un ministerio en la iglesia debe tener estas 3 cualidades. Un líder, la Biblia dice que debe ser una persona ¿de qué? De buen testimonio. Es lo primero. Buen testimonio. El buen testimonio al cual se refiere no es antes de conocer al Señor, sino después de ser cristiano. Porque a veces hay gente que dice, pero esa persona fue malísimo, fue esto en el mundo, ¿eso qué importa? Si ya Cristo la hizo nueva, es una nueva criatura y no importa lo que haya sido en el mundo, puede ser muy útil en los caminos del Señor. Así que es importante que nunca juzguemos a alguien y digamos, yo creo que esta persona no califica para un ministerio porque esta persona antes de ser cristiano fue esto, fue aquello, fue lo otro. Ahora, si la persona no ha cambiado su estilo de vida, ya es otra cosa. Pero si aceptó a Cristo, esa persona ha sido nueva y la palabra de Dios dice, nueva criatura, en Cristo soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, también puede suceder que una persona después de ser cristiana haya cometido un pecado. ¿Y esto qué es? Un mal testimonio. Pero si la persona demuestra arrepentimiento, si la persona demuestra que se ha apartado del pecado, después de un tiempo de comprobación, y si llena los 2 requisitos más, sin ninguna duda, que califica para ser parte o líder de un ministerio de la iglesia.
A mí que nadie me diga, pero tal persona cometió esto. Si se arrepintió, Dios lo perdonó. Y si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Amén, hermano. Ustedes van a ver que yo voy a ser enérgico con el pecado, pero con el que se arrepiente no vamos a ser enérgicos, vamos a abrirle los brazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Cristo lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Pero la persona tiene que arrepentirse. Tiene que dar muestras de arrepentimiento. No puede ser una persona que hoy esté haciendo una cosa y mañana continúe haciéndolo y todo el tiempo se mantenga en desobediencia y en pecado y con una vida desordenada delante de Dios. Eso no es arrepentimiento, ¿eh? Siempre vamos a apoyar y vamos a estar ahí. Y como pastor, no le aceptaría a ningún hermano que me critique a alguien que cometió un error, pero que se arrepintió. Ahora, si está en pecado, y eso es otra cosa. Y si está en pecado también, no debemos criticarlo, sino orar por él o por ella. Ese es el deber, orar por el creyente. Ahora, vemos que la primer característica de un líder es ¿qué? ¿Cuál es la primera que aparece aquí? Buen testimonio. ¿Cómo se sabe si un creyente es de buen testimonio? ¿Cómo se sabe? Pregúntele a su familia. Pregúntele a su familia. La familia sabe cómo se comporta. Converse con sus compañeros de trabajo o de diversión para que vea. Ellos van a decir si la persona da buen testimonio o no. Déjeme decirle que una persona puede hablar mal de alguien que da buen testimonio, porque hay gente que de alguna manera, envidioso o lo que sea. Incluso hay gente en una familia que habla mal de un miembro de la familia y lo difama, no porque esté actuando mal, sino porque hay resentimientos y esas cosas. Pero eso puede ser la excepción, ¿me están entendiendo, hermano? Porque le voy a decir algo, yo no creo que todo el mundo habla bien a favor de cualquier otra persona. Yo pienso, todo el mundo no habla bien a favor de mí, estoy seguro de esto. Ahora, si por todos los lados por donde nos movemos la gente habla mal de nosotros, entonces ya hay que tener cuidado, hay que tener precaución, porque hay algo que anda muy mal en nuestras vidas. Así que si queremos ver que una persona es de buen testimonio, vamos a conversar con quién primero. La familia es la que mejor le conoce. Los amigos, compañeros de trabajo, de diversión. El buen testimonio será evidente. El buen testimonio se verá por los frutos de ese creyente en la congregación. Se va a ver, se va a notar. ¿Qué opinión se tiene fuera? Cuando un creyente está en pecado delante de Dios, está deshonrando el nombre de Cristo. Y es peor si ocupa una posición de liderazgo, hermano. El creyente tiene que honrar a Cristo. No es solo tener una participación en la iglesia, hay que honrar a Cristo con la vida que nosotros llevamos. La persona que va a una congregación y mira participando a alguien que lo ha visto haciendo cosas mal en otro lugar, esa persona va a pensar mal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa persona no va a condenar a esa persona. No va quien mira a alguien haciendo cosas malas y luego le ve participando en la iglesia, no va a decir esa persona se porta mal, va a decir que los cristianos son hipócritas, que aparentan una cosa pero que son otra, que en un lugar son de una manera y en otro lugar son de otra. Y yo pregunto, ¿eso glorifica a Cristo? ¿Esa imagen hace daño al evangelio? ¿Esa imagen hace que la gente se aleje, que no quiera acercarse al Señor?
Hay gente que dicen, pero para yo ser como fulano, fulana, prefiero quedarme como estoy. Y eso daña lo que es la imagen del Evangelio. Mis queridos hermanos, por todo esto es tan importante que la persona líder debe ser alguien como de buen testimonio, dar buen testimonio. Segundo, ¿qué es lo segundo que dice el versículo? ¿Lo ven conmigo? Debe ser, un líder debe ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Se trata de alguien que procura santificarse. La santificación solo se produce ¿cuándo? ¿Cuándo? Vamos a ver. ¿Recuerdan que hace un tiempo yo puse aquí 2 letreritos, recuerdan? Cristo en un lado, pecado en el otro. Cuando me acerco a Cristo, me alejo del pecado. El cristiano para santificarse tiene que alejarse del pecado. Llevar una conducta correcta delante de Dios. El cristiano que quiera vivir pecando nunca se va a llenar del Espíritu. Y en el peor de los casos, cuando un cristiano, quiero decir esto con mucha claridad, cuando un cristiano quiere vivir pecando, cuando un cristiano quiere vivir en desobediencia permanente, le gusta pecar, desobedecer a Dios, nunca se va a llenar del Espíritu Santo, nunca. Y aquí está la parte, y en el peor de los casos se puede tratar tal vez de una persona que nunca haya nacido de nuevo, y el que nunca ha nacido de nuevo está perdido, está perdido. ¿Puede un cristiano lleno del Espíritu Santo cometer un pecado? ¿Puede? Sí, porque no es perfecto, no es impecable. Aquí no estamos pretendiendo decir que vamos a tener líderes perfectos e impecables, porque el único perfecto que ha vivido en este mundo es el Señor Jesucristo. Después todos nosotros somos pecadores. Si usted me pregunta a mí cuántos errores he cometido, montones de errores de pecado, de desobediencia delante de Dios. Mi carne se rebela contra la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. No estamos buscando seres humanos perfectos, pero sí personas que quieran llenarse del Espíritu Santo. Personas que quieran buscar esa vida llena de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo puede cometer un pecado, pero hay una diferencia, y es que se va a arrepentir. La manera de saber que un cristiano está lleno de Dios es porque pecó y se arrepintió. Pero cuando la gente se rebela, a veces estamos buscando la culpa en los otros, y que nuestros errores y nuestro estilo de vida es porque tal fulano, es porque tal grupo, es porque tal cosa. La rebelión nuestra muchas veces queremos, hermano, justificarla en actitudes de los demás. La Biblia dice que el que conoce al Señor, si peca, se va a arrepentir. No se va a mantener pecando porque es pecador, pero no practica el pecado. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. El cristiano no debe practicar el pecado. El cristiano tiene que poner su empeño. Cuando hay algo que sabemos que no está bien, tenemos que luchar hasta vencerlo. Pero hay gente que son como indiferentes, que no le importa. Dicen, bueno, ¿saben algo que el diablo le mete en la mente a muchos cristianos? Ay, pero tú no eres el único, la única. Y el diablo se está riendo. Y esa persona está perdiendo la bendición de Dios. Es importante que entendamos que hay
algunos elementos vitales para completar la llenura del Espíritu. Y yo voy a citar solo 3. Un cristiano, para llenarse del Espíritu, tiene que asistir al templo y participar en los eventos de la congregación. Es imposible que pueda vivir lleno del Espíritu y ausente de los asuntos de la congregación. Una persona que no sepa ni se entere de lo que está pasando en la congregación no puede ser un líder. ¿Cómo puede ser un líder una persona que ni siquiera sepa lo que está pasando en la iglesia? Porque anda por otros lugares y en otras cosas. Y se aparece cuando le parece. ¿Se sirve así a Dios? ¿Se ama así a Dios? No, sencillamente no. Yo no creo que un buen estudiante es uno que se aparece por la escuela cuando le da la gana, cuando se sueña. Dice, profesor, felicítenme que vine hoy, pero usted tenía 3 meses que no venía. Sí, pero felicíteme que estoy hoy aquí. Otro aspecto para un líder llenarse del Espíritu Santo es llevar una vida de oración. Si el líder no lleva una vida de oración, no va a desarrollar esa plena comunión con Dios y no tendrá buena visión espiritual. El líder necesita tener visión espiritual para no actuar carnalmente, para no actuar según el impulso, porque la carne nos lleva a nosotros a querer actuar por impulso. Y cuando actuamos impulsivamente, vamos a cometer errores. Lo tercero que podemos decir para que una persona, un líder, esté lleno del Espíritu es el estudio constante de la Biblia. El cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Todo líder debe conocer la palabra, debe interesarse por crecer en conocer más a Dios. En la medida que estudio la palabra, ¿a quién conozco? A Dios, porque esta es la palabra de Dios. Si el líder no se nutre con la palabra, ¿con qué va a instruir a otros? Nosotros tenemos que dar ¿qué? Lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Tercero, ¿qué es lo tercero que falta? Ayúdenme. El líder debe tener sabiduría para hacer la labor del ministerio. ¿Qué significa esto? ¿Que debe ser alguien muy inteligente, muy bien preparado? No, hermanos. Esto no tiene nada que ver con estudio, ni siquiera estudiar teología y ninguna de estas cosas. Vamos al seminario y estudiamos, pero déjenme decirle que esto no es fundamental para hacer un buen servicio a Dios. Una persona puede hasta leer mal, hasta escribir mal, poco y ser excelente sirviendo a Dios en un ministerio. Porque no depende de estas cosas. Ahora, recuerden, la inteligencia, la preparación académica es una cosa y la sabiduría es otra. Sabiduría es aprender a hacer las cosas bien hechas, de la forma correcta. Eso es tener sabiduría. ¿Usted cree que un hombre o una mujer que son excelentes profesionales, ganan mucho dinero y se hunden en el vicio son sabios? No. No, hermanos. La sabiduría lleva a que una persona haga un balance en su vida. Si la persona es de buen testimonio y está llena del Espíritu, va a dejarse guiar de Dios para servir en la iglesia. Y puede ser que haya sentido desde hace algún tiempo trabajar en un ministerio para el cual se le está seleccionando. A veces sucede que se le dice a un hermano o una hermana, pensamos que puede ser útil en este ministerio y la persona había pensado en eso. Es una confirmación de lo que Dios quiere hacer. Pero también puede ser que la persona piense que no está calificada para realizar ese servicio en la congregación. Porque puede ser que la persona diga, ay, pero que yo no estoy calificado, yo no estoy preparado.
Y hay gente que se pasa años en esto, no, porque yo no estoy preparado, porque yo no estoy preparado. ¿Cuándo se va a preparar? Si Dios le ha llamado a servir, Dios le ha llamado a desarrollarse en la obra de Él. Ahora, pensemos que la persona piensa que no está calificada, que no está preparada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando somos llamados a servir en una congregación y decimos, pero es que yo no creo que estoy capacitado para esto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Autoanalizarse. Lo primero, la persona tiene que hacerse un autoanálisis y preguntarse, ¿estoy practicando un pecado? Otra pregunta, ¿yo me mantengo activo o activa en la congregación? Si sé que no estoy practicando un pecado y que me mantengo activo en la congregación, si estas cosas están bien, entonces todavía queda una inquietud. Y es, la persona piensa que no tiene la preparación suficiente, entonces es el momento de ¿qué? De orar. ¿Para qué? Señor, lléname de sabiduría. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que esté falto de sabiduría. ¿Qué cosa? Clame a Dios. Usted que ha sido llamado a servir en un ministerio, en cualquier situación, dígale, Señor, ¿qué hago? Amén. Señor, guíame, dame la sabiduría. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Le será dada abundantemente y sin reproche. Sin duda que cuando el Señor llama a alguien para realizar una labor en su obra, Dios lo va a capacitar y le dará la sabiduría necesaria para salir adelante. Sin ninguna duda que esto va a pasar. Otra cosa importante para alcanzar la sabiduría, ¿sabe cuál es? ¿Sabe lo que se necesita para una persona alcanzar sabiduría? Escuchar consejos. Amén. Escuchar consejos. Dice un proverbio escrito por Salomón, el que obedece el consejo es sabio. Escuchen esto. El que dice, no, yo no necesito consejo, es necio. El que escucha consejo es sabio. Wow, uno diría, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué sabio soy yo si me tienen que estar aconsejando? Por eso es sabio, porque escucha consejo. Tener una actitud humilde para recibir consejo es parte importante de la sabiduría que nosotros siempre necesitamos. Concluyo con lo siguiente. La Biblia manda que toda persona que va a ocupar una posición de liderazgo en la iglesia debe tener 3 cualidades, ¿verdad? Buen testimonio, llena del Espíritu Santo y con sabiduría para servir bien. De otra manera, no podrá desarrollar un buen ministerio para gloria de Dios. Pero el asunto no queda ahí, sino que estas 3 cualidades deben ser parte de la vida de cualquier creyente, sea líder o no. No crea que usted se me va a zafar hoy. Porque alguien dice, era para los líderes, yo no. Si alguien piensa que solo el que va a ejercer una función pública en el templo debe ser de buen testimonio o vivir lleno del Espíritu Santo, déjeme decirle, está equivocado, equivocada completamente. Porque el cristiano que no procura ser de buen testimonio, llenarse del Espíritu Santo y buscar la sabiduría de Dios, sabe lo que está pasando con ese cristiano, anda mal delante de Dios. Y si Cristo viene, no se va con él, sino que se va a quedar a sufrir la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está viviendo correctamente como Dios manda. Hay gente que creen solo tienen que dar ejemplo y vivir en santidad, lo que se paran en el púlpito, lo que tienen una participación. No han entendido que el servicio a Dios es primero. Yo debo ser primero cristiano que pastor. ¿Está entendiendo? Primero cristiano.
un día por asunto de edad o por la razón que sea, yo dejaré de ser pastor. Va a llegar un momento que yo no voy a poder ser pastor de una iglesia por asunto de edad o qué sé yo, una enfermedad, alguna situación. Pero yo no dejo de ser cristiano, de amar a Dios. Esa es la parte más importante en la vida de una persona. Pienso un poquito en lo siguiente. Vamos a ver. Si alguien se me durmió, despiértemelo para que piense un poquito en lo que voy a decir. ¿De dónde fueron elegidos los 7 diáconos? De los miembros de la iglesia, ¿verdad? Amén. Eligieron, llamaron una asamblea, estaban todos reunidos. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? De entre ustedes, ¿qué cosa? Elijan 7. ¿Por qué? ¿Por qué fueron elegidos? Porque las personas que lo eligieron conocían sus testimonios, ¿o no? ¿Lo conocían? ¿Sabían el testimonio? ¿Y por qué fueron elegidos? ¿Por qué fueron elegidos esos 7? Porque tenían las 3 cualidades. Vamos a ver. Los 7 que fueron elegidos, ¿desarrollaron las 3 cualidades después de ser elegidos? Antes de ser líderes, eran miembros de la iglesia y tenían esas 3 cualidades. Es por eso que todo creyente debe procurar tener estas 3 cualidades en su vida. ¿Sabe por qué? Porque está esperando a Cristo y porque no sabe en qué momento el Señor le puede llamar a servir en un ministerio de la congregación. Hermanos, 3 cualidades de todo líder, 3 cualidades de todo cristiano. El Señor les bendiga. Vamos a estar en pie. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Señor, yo necesito estas 3 cualidades en mi vida. Amén. Y si alguien desea servir en un ministerio, siempre estarán abiertos. Siempre habrá trabajo para todo el que quiera trabajar en el Señor. Padre amado, te doy gracias. Te agradezco por esta palabra tan clara que nos ha dado en este día. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros tenga estas 3 cualidades que deben tener todos tus hijos, todo creyente, toda persona que te sirve. Te ruego, Dios, que le ayude a tener buen testimonio, que cuidemos nuestro testimonio, que nuestra familia, que la gente que nos rodea pueda dar buen testimonio de nosotros y decir que nos conducimos bien. Ayúdanos a sacrificarnos para dar ese buen testimonio. Te pido, Padre, que llene con tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos. Que cada uno de tus hijos pueda vivir una vida espiritual, madura, activa, llena de ti, llena de tu presencia, buscando tu bendición, entendiendo que cada uno tendrá que dar cuentas de manera independiente un día ante ti. Llénanos, Señor, con tu presencia, para que podamos vencer las tentaciones y mantener sujetas nuestras propias debilidades. Danos sabiduría, Señor, que tengamos la sabiduría suficiente para servirte, honrarte y desarrollar cualquier actividad que tú nos pongas a hacer en tu templo, en tu casa, oh Dios, en tu obra, Señor amado. Que en el nombre de Jesucristo, tú, oh Dios, llene a cada uno de tus hijos de estas 3 cualidades y que resalten
en el liderazgo de la iglesia. Señor, que cada líder sea lleno de ti, lleno de tu presencia, que pueda dar buen testimonio y que tú le des sabiduría para todo lo que tiene que hacer. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Permítanme tomar un momento para pedirle que nos acompañen en oración, para orar por la vida de nuestro hermano Hope. Él va a mudarse del estado de la Florida en esta semana que viene y queremos orar por él para que el Señor lo siga cuidando, lo siga protegiendo, agradecer por todo el servicio que le ha hecho con nuestra iglesia, para el Señor, y acompáñenme a orar por él. Señor Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este momento que nos has permitido tener como iglesia. En este instante te queremos pedir, Señor, de manera especial por la vida de nuestro hermano Job, quien va a mudarse, Señor. Sé tú protegiendo, Señor, su camino, cada cosa que él haga, Señor, mantente a su lado, Señor. Padre, gracias te damos por su vida, por su servicio. Padre, permite, Señor, que él pueda seguir sirviendo en donde quiera que vaya, Señor. Utilízalo, Señor, cuídalo, protégelo a él y a todos sus seres queridos, Señor Padre. Quédate con nosotros, Señor. Gracias por este momento. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, gracias. Es el Cordero de Dios, y no es el Rey que la muerte
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Amén, gloria a Dios. Amado Dios, le damos gracias, Señor. Gracias por esta tan grande y maravillosa bendición. Gracias por habernos traído con su bendición, Señor. Nos vamos llenos de su Espíritu Santo, del conocimiento de su palabra. Y ahora vamos a regresar a nuestros hogares, pidiéndole, Señor, que nos guarde, nos proteja, Señor. Y durante toda esta semana, que podamos vivir, practicar, Señor, lo que hemos aprendido en este día, Señor. Bendíganos en el trabajo, bendíganos, Señor, en las carreteras, bendíganos en los hogares, Señor. Cuando los hermanos salen de vacaciones, Señor, que su bendición, su protección sea con nosotros. Guarde nuestros hijos, Señor, en las escuelas, todos los estudiantes de nuestra iglesia, en las universidades, donde quiera que vayan, Señor, cuando salgan y regresen a sus hogares, su bendición sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.